Sí, demos la bienvenida a Denis Elisevich, quien ya está con nosotros. Denis, buenos días, nos alegra verlo y escucharlo. Hola. Hola. Hola Denise, ¿supiste que leí los comentarios que enviaron desde Frankfurt del Meno? No escuché el comentario. Ya escuché tu respuesta, Denise. Saludos desde Frankfurt del Meno. Como ucraniano deseo paz y regresar para construir un gran país con personas sensatas. Casi no veo comentarios así, Denise, es muy agradable. Sí. Perfecto, quiero preguntarte algo. Vi tu transmisión, quizás sea de las últimas. Estabas con otro periodista, no sé su nombre, pero fue una grabación muy interesante. Creo que fue ayer, si no me equivoco, y te hicieron una pregunta donde te sorprendió la guerra. Y me sorprendió lo que dijiste. Dijiste en casa, pero cuando ese periodista te preguntó si estabas preparado para eso, tú dijiste sí. Yo lo supe como 12 días antes de que empezara. Quiero preguntarte, ¿cómo lo supiste? ¿Qué significa eso? ¿Unas 12 horas antes de que empezara? 12 horas, perdón, por favor. Sí, claro. Bueno, así fue. Me dieron información precisa de que ya, no recuerdo a cuántos kilómetros de Kiev, había tanques rusos y que la guerra a gran escala era 100% segura. Por favor, dime, sé que hasta el último minuto muchos, no quienes viven en Ucrania, decían que esta guerra nunca pasaría, que era imposible. Los rusos decían en sus canales que esto solo era un chiste y eso siguió casi hasta el final. O sea, esas personas que decían, no, 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 nunca, ¿tú crees que también entendían que estaban mintiendo, por decirlo suavemente? No. Bueno, sinceramente, en una guerra a gran escala, de verdad nadie creía en una guerra así como la que vemos que bombardearon Kiev. En una guerra así nadie creía. Pues sí. Porque pensaba en una guerra como la operación antiterrorista, pero más grande, como en el este de Ucrania, solo que más intensa y extensa. Simplemente recuerdo esa famosa reunión del Consejo de Seguridad en Rusia, sí, cuando Putin le preguntaba a cada participante su opinión y ese diálogo tan delicado, por supuesto asombroso, entre el señor Narishkin y Vladimir Putin, sí, el presidente ruso. Y en ese momento quedó claro que muy probablemente no se podría evitar algo realmente muy malo. Pero la verdad yo pensaba que se limitarían a las regiones de Donetsk y Lugansk. O sea, que intentarían introducir allí tal vez una cantidad limitada de tropas, de equipo militar y demás, y que se limitarían a eso. Claro, no esperaba sinceramente una invasión a gran escala. Denise, Y todos pensaban así, bueno, casi todos, casi todos. Algunos creían que no iba a pasar nada en absoluto, y el gobierno lo aseguraba oficialmente, y el ministro de Defensa Reznikov decía que no iba a pasar nada. Después de la reunión pensé que no pasaría nada, pero cuando vi esa reunión, literalmente, eso fue creo un día antes, sí, la víspera, literalmente un día antes creo de la invasión. La verdad ya empecé a pensar un poco diferente, pero sinceramente no esperaba algo así. Denise, dime, por favor, eso de que Kiev en 3 días, sí, pero eso es lo que escuchamos al principio del lado ruso. Y ayer escuché un punto de vista así, que todo sucedió de otra manera, que nadie pensaba que habría una invasión a gran escala, porque Putin, bueno, como que no calculó bien sus posibilidades, sus fuerzas, y Zelensky no creía o no estaba preparado, por eso él como que no estaba listo. Por un lado, tampoco creía que la situación seguiría así durante 4 años. ¿Estás de acuerdo? Claro, no sé en qué creía Zelensky. Solo puedo decirte una cosa. Ucrania estaba rodeada por el ejército de Putin, supuestamente por ejercicios con Bielorrusia, con unos 200.000 soldados. Y un país tan grande como Ucrania, no puedes ni siquiera ocupar parcialmente un país así con esa cantidad de gente, a menos que tengas información precisa de que se van a rendir, capitular o que todo el país está lleno de traidores. La vida muestra que para Putin, Ucrania estaba llena de traidores que entregaban esas tierras fácilmente. Hoy Putin lucha con 600 o 700.000 personas, lo que sí parece un intento real de invadir un país grande como Ucrania. Eso significa que el cálculo fue diferente y el resultado no era el esperado.
Eso fue lo que pregunté y así me lo escribieron. Putin subestimó la resistencia y sobreestimó sus fuerzas. ¿Crees que Zelensky no se preparó para la guerra por escuchar a Yermak? Él sí escuchó a Yermak, pero entiendes, si eres presidente y escuchas a una persona así o a cualquiera y tomas decisiones basadas en las palabras de otros, bueno, entonces todo queda claro contigo. Yermak es un agente de influencia de Rusia, pero el responsable es el presidente de Ucrania, Zelensky. En mi transmisión anterior les mostré, ¿recuerdan qué episodio del Parlamento de Ucrania? El 22 de febrero a las 11 a.m. durante una sesión del Parlamento de Ucrania, interviene Getmantsev, jefe del Comité de Impuestos y aliado de Zelensky. Lo llamo saboteador económico. Además fue asistente por 8 o 9 años de alguien reconocido como agente del FSB. Zivkovich, ahora senador en Rusia, fue agente del FSB, trabajó en Ucrania por décadas y luego huyó a Rusia, donde ocupa un cargo. Estados Unidos y el Departamento de Estado lo reconocen como agente. Él pregunta, ¿para qué 50,000 millones de grivnas para el ejército? ¿Para qué ese populismo? Que no vamos a destinar ningún tipo de 50,000 millones de grivnas al ejército, 50,000 millones de grivnas para personas que ni siquiera saben el tipo de cambio. En ese momento, eso era casi 2,000 millones de dólares. No querían dar dinero al ejército, lo usaban en cosas como carreteras, por donde luego pasaron los tanques rusos. Así es la historia. Otro punto cercano, vean cómo funcionó la propaganda, nadie habla de eso. Ellos encuentran enemigos para la multitud en Internet, donde alguien transmite, escribe o hace reposts. Ellos son los culpables de que Putin atacara y ocupara, por eso estamos en bancarrota. No hay que ocuparse de los que realmente estuvieron en el cargo y siguen ahí hasta hoy, y que realmente tenían el derecho de tomar decisiones. Los mecanismos de influencia, eso es para la multitud. Esto lamentablemente es muy difícil de explicar, pero estoy intentando hacerlo. Cuando mencionas que encuentran enemigos, ¿no te refieres a quienes estuvieron en el cargo, como dijiste, sino a alguien en algún lugar externo? Sí, así lo entiendo. Personas de fuera que son ucranianos. Pero que nunca estuvieron en el poder, es decir, bueno, digamos, personas como yo que expresan un punto de vista alternativo. Ajá, entiendo. Y tú piensas que, como acabas de decir, bueno, no está bien decirlo así. La multitud cae en eso y realmente presta atención a esas propuestas. Llamarles multitud es ser suave. Yo diría otra palabra, pero ya no quiero ofender a nadie. ¿Tú crees que de verdad creen en lo que se les ofrece? Sí, ¿me entiendes cómo funciona la psicología en este momento? La persona postsoviética, que toda su vida, incluso de niño, estuvo oprimida por la máquina soviética. Bueno, en resumen, el comunismo, esa dictadura totalitaria, así. Pero la persona postsoviética, perdón, Denise, esto es igual en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, donde sea que viva. Sí, Kazajistán, todos menos los países bálticos que estaban más cerca de Occidente. Y él, como piensa, entonces ahí está el tal Elisevich, él se fue del país, el gobierno lo ataca, todos lo atacan. Qué conveniente acusarlo de algo sabiendo que ni él ni yo llegaremos al otro. Hablar contra el gobierno puede costarte un golpe, es una posición muy débil. Así viven y piensan estas personas insignificantes. Dime, por favor, dijiste que intentas hacer algo al respecto. ¿Te está funcionando? Gracias. Siempre quieres más, creo que algo está saliendo, pero está lejos de ser algo que pueda ayudar a influir rápidamente en algo. O sea, hay influencia, pero es limitada y lenta. Dime una cosa, nosotros invitamos a invitados, bueno, ahora es más difícil, invitados de Ucrania, antes invitábamos, perdón, a Aliona Kurbanova o a Roma Tsimbaliuk, pero ahora, según entiendo, ellos piensan que no somos exactamente la emisora a la que deberían venir. También trato de decirlo suave, Denis, pero ellos dicen que si unos van y otros también, entonces no vendrán. Ayer tuvimos dos invitados para hablar de Ucrania, Mikhail Sheitelman de Kiev y Sergei Lyubarsky, quien vive en Estados Unidos. Pero el tema de Ucrania para él, por así decirlo también. Bueno, está en su programa, sí, él habla mucho de eso. Por lo que sé, él suele estar en Ucrania. Yuri Tabaj es otro que también suele estar en Ucrania. No te estoy pidiendo ahora que nombres a cada uno de ellos, aunque supongo que podrías hacerlo fácilmente. Pero de todos modos hay personas que también los escuchan. Mira, el canal de Sheitelman tiene más de 700,000 y no sé cuántos tienen Lyubarsky ni Tabaj.
Entonces, eso significa que escuchan un punto de vista alternativo, especialmente aquellos que están allá, más que los que como tú se fueron o no. No, parte de la audiencia se cruza, pero la mayoría es distinta. Yo, por respeto a su canal, me comportaré de manera muy educada, usando términos moderados. Tengo mucha cautela con ese tipo de personas. Usted dijo que Sheitelman está en Kiev, Ucrania. Hay que verificarlo. Nunca lo he visto en el campo real de Ucrania. Además, Ucrania es ahora un gran trozo de carne lleno de moscas. Ganar dinero, fama, popularidad y autoafirmación. Me sorprende que con mi inglés bastante malo escriba publicaciones que influyen en angloparlantes en X. Y algunos de ellos alcanzaron millones de vistas, los compartían. Ya ni voy a mencionar quién me escribió acerca de esas publicaciones. Personas cercanas a Trump. Yo hago esto por Ucrania en inglés, aunque quienes han vivido aquí 30 años ya tienen un inglés perfecto. Ellos van a Ucrania, ¿entiendes? Esto es solo un impulso del alma, como si no tuvieran nada que hacer y gastaran dinero en Ucrania arriesgándose bajo misiles. Claro que lo creo. Quiero preguntarte por dos personas más de las que se habla hoy. Una se apellida Krasev y piden invitarlo contigo. Solo dinos por qué. Ni Zoya Kuskova ni Krasev, no sé. Saben, empecé a ser más activo ahí. Primero fue con Kedmi, luego solo platicamos con Svetov. Me invitaron a otros canales para debatir, pero no soy un mono de circo. Simplemente denme un oponente. No voy a hacer un show aquí. No estoy para eso. Esto debe tener algún sentido. Por supuesto. Perdón, pero si yo hubiera abierto un canal de YouTube y al tercer día saltara de la nada con 500 suscriptores saltando sobre todos. Vamos a debatir, eso no sería nada serio. ¿Acaso yo hacía negocios? No usaba redes sociales. Antes de la guerra me dedicaba a los negocios. Nadie me conocía y gracias a Dios la gente hacía canales de YouTube. Y saltan sobre aquellos que tienen cientos de miles de suscriptores o millones para promocionarse a costa de ellos pretendiendo que lo saben todo. Bueno, si puedes guiar a la gente, tienes todas las herramientas, las mismas que yo. Adelante, por favor, guía. Por eso, bueno, ¿qué puede haber, Krasev? Eso no tiene ningún sentido, de verdad. ¿Cuál es el sentido? Es un estratega político que trabaja para ciertos clanes. ¿Qué puedo debatir con alguien que actúa solo por interés de su empleador? Esa historia no tiene sentido. Me interesa hacerlo con quienes influyen, tienen su propio punto de vista y son sujetos políticos. Entiendo de lo que hablas y nunca aposté por esos debates. Solo fue una idea que surgió durante el trabajo en la radio. Por ejemplo, te daré un ejemplo. Cuando invitamos a Maxim Shevchenko y Yakov Kedmi. Sí, Yakov Kedmi es israelí. Shevchenko habla abiertamente ahí y afirma ser antisionista, pero yo creo que Maxim en realidad es antisemita y antijudío. Así lo percibo. Pero si yo nunca hubiera invitado a Shevchenko junto con Kedmi o con Ezra Moore, nunca hubiéramos visto ese contrapeso. Si no, podríamos estar hablando y hablando entre nosotros. Denis, pero eso no cambia la situación. Lo importante es mostrar ese aspecto. Cuando estuviste con Kedmi pensé que sería diferente, porque Jacob Yosifovich es de otra generación, tiene, por así decirlo, su propio entendimiento, su propia manera de ver las cosas. Los debates para él son algo completamente fuera de este mundo, como de la fantasía. Si recuerdas, él simplemente seguía su propio guión, le daba absolutamente igual lo que dijeras tú o lo que dijéramos nosotros. Él solo necesitaba transmitirle al oyente, al espectador, lo que había venido a decir. Eso es todo. ¿Hubo debates? Bueno, eran así, ya sabes. Además, por así decirlo, ustedes son personas de calibres completamente diferentes. O sea, no es que uno sea mejor o peor, simplemente son muy diferentes. No estoy segura de que haya sido buena opción, al menos para ti. Si hubiera estado un joven de tu generación, pero con otra perspectiva. Me preguntan si Yevgeny Murayev ha estado con nosotros y si Denis Yelisevich quiere hablar con él. Primero debo consultar a Denis. Y luego, como Denis dijo exactamente que él no es un monito para que lo estén jalando, que venga de aquí para allá y a otros lugares. Así fue con Svetov. Denis, me gustó mucho tu conversación, fue sensata e inteligente. Había dos personas interesantes, intelectuales y dignas conversando sobre temas de interés común. Estoy totalmente de acuerdo contigo, tienes razón. Denis, discúlpame por favor, Denis Mansar, me emocioné y no te dejo decir nada.
Sí, bueno, yo quería decir en primer lugar que probablemente no hubo eventos tan importantes excepto la historia de Zelensky-Zaluzhny, sí, que de repente empezó a desarrollarse de manera inesperada. Sobre eso, Denise, quizá te pregunte después. Y la noticia más reciente es la conversación telefónica de ayer entre Vladimir Zelensky y Donald Trump. Sí, donde, bueno, como es natural, se llevó a cabo en un ambiente maravilloso, una conversación excelente y así sucesivamente. Pero esa reunión prevista para finales de febrero fue pospuesta para principios de marzo. Sí, y se expresó el deseo de que si Trump quiere acabar la guerra en un mes, Zelensky tiene grandes esperanzas de que termine este año. ¿Cómo comenta Denise esta conversación telefónica y en su opinión por qué se pospusieron estas negociaciones, las trilaterales? Porque bueno, de hecho, en general probablemente todavía no hay de qué hablar, ¿o qué? Debe llevarse a cabo cierta preparación. Justo ahora, en estos momentos, en Ginebra, se está reuniendo Miró Barakamia y también hay gente nuestra de Ucrania en temas económicos. Pues en fin, está teniendo lugar una reunión de delegaciones. Después de esto, Hasta donde se van a Miami, acá en Florida, para hablar con Kushner y Witkoff. Todo esto es preparación previa a la reunión trilateral, cuyas fechas se posponen por razones comprensibles. Destaco que Trump llama un día antes de las negociaciones, lo cual es importante y el tema de la llamada es evidente. Y Zelensky le dice, ¿sabe? Tengo muchas esperanzas de que la guerra termine este año. A lo que Trump responde, no, es mucho tiempo. Yo necesito que termine en el transcurso de un mes. Aquí se revelan las intenciones de cada uno. Zelensky no planea acabar la guerra. Estas charlas espero pueden hallarlas en internet este año. Él decía, el año 23 es decisivo para la guerra, el año 24 es decisivo para la guerra, el 25 es decisivo para la guerra. Estamos en la recta final, febrero del 26 está por terminar. Espero que para fin de año concluya, eso es todo. Trump responde, te daré garantías serias, pero debe haber concesiones territoriales. Esto se discutió ayer y hoy en parte. sobre esta historia de Zelensky-Zaluzhny está la entrevista de Zaluzhny, que supuestamente ni siquiera dio esa entrevista, pero de alguna manera apareció en los medios de comunicación y la están discutiendo. Y el propio presidente ucraniano comentó esta entrevista. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Por qué precisamente ahora empieza a salir esta historia? Gracias. Según sé, Zaluzhny habló antes con Associated Press. Ellos lo publicaron ahora, probablemente alguien también lo necesita. Bueno, mire, Zaluzhny, en principio tiene razón, pero yo siempre hago la pregunta, ¿qué propone Zaluzhny? Ahora habló en Londres, donde tuvo varios momentos curiosos con el inglés. Todo eso se difundió por la prensa. No me burlé de él por su idioma, eso es otra cosa, pero ya lo he dicho en cada transmisión, de verdad. Puedo distinguir a una persona que simplemente habla mal, pero que tiene inteligencia y algo que decir, de una persona que está completamente vacía. Tuvimos un presidente, Víktor Fyodorovich Yanukovych, que antes era encargado de un garaje en la Unión Soviética, no podía hilar dos palabras y no sabía hablar ucraniano. Vitaly Klitschko lleva 20 años en política y aún no puede hablar. No es por falta de inteligencia, sino porque no tiene nada que decir y no fue hecho para esto. Mira, Zaluzhny, Zelensky es igual, la misma historia con ambos. Javier Milei, cuando lee de un papel, eso es todo, pero cuando escribe él mismo siente cada palabra. Donald Trump es igual. A Zaluzhny, su asistente le escribió el discurso, y claro, él lo leyó antes de la presentación como un ensayo, como un actor. Él absolutamente no se involucra, no entiende, no propone nada. Zelensky dice que la guerra terminará antes de fin de año. Ahora Zaluzhny dirá, como dijo, que no tenemos opciones, solo sobrevivir, algo así. Pero él dijo que no, que Ucrania existe, no solo para sobrevivir, sino para ser un país exitoso. Por favor, dime, nos informan que empezó la campaña política en Ucrania, probablemente por las elecciones, aunque no estoy seguro. Zelensky en una entrevista con la BBC dijo lo siguiente, Ucrania podría pasar de la movilización a un ejército de contrato voluntario si los socios ayudan con dinero. ¿Qué significa esto?
Estamos listos para un sistema como el de Putin, firmar soldados por contrato, sin movilización ni centros de reclutamiento. Bueno, denos dinerito, señor, así es más o menos como suena. O sea, para todo pidan dinero, den. Por cierto, ese Getmantsev del que les conté, que 2 días antes de la guerra decía que no era necesario financiar al ejército, él dijo que en abril Ucrania está en bancarrota y que Hungría bloquea el crédito de 90.000 millones. En abril se acabará el dinero para asistencia social, no habrá pagos después. Dice, denme dinero, admítanlo, no cuadra. Quiero seguir la guerra, pero no tengo dinero. Por eso hay que terminarla, ya no te importan las personas ni nadie. Pero ese es el cálculo. Desafortunadamente, eso no me conviene en absoluto. La situación en la que han convertido a Ucrania en una limosnera. Dime, por favor, ¿son necesarias las elecciones en Ucrania hoy? ¿Es correcto? Sí, por supuesto, ayer. Ayer. ¿Y cómo sería posible eso desde tu punto de vista en esta situación? Que hoy ya he contado muchas veces, hacer elecciones híbridas electrónicas más presenciales dependiendo de la región. Putin está listo. Si Trump recibe esa tarea, Trump ya está asfixiando a Zelensky. Sobre las elecciones, creo que con Putin se puede llegar a un acuerdo por 1 o 2 semanas. Claro, no en 60 días, como dice Zelensky. Un alto al fuego de 1 semana permitiría realizar las elecciones. Se puede votar durante 7 días y acudir a casillas o votar por teléfono. El conteo es aparte. Ni 1 día ni 2 tenemos estado de emergencia durante 7 días sin bombardeos, eso es todo. Así veríamos si Putin quiere quitar a Zelensky, algo que ya dudo. Por cierto, ¿por qué dudas, Denis, que él no dispararía? Porque hay muchos matices ocultos, sobre todo en este Mendichgate, que involucra a gente de Semyon Mogilevich, quien es un líder absoluto. Se le llama mafia rusa, pero en realidad es postsoviética. Desde los años 80 y 90, él es de Kiev. Creo que todo esto ocurre bajo la KGB porque ¿para qué encarcelar a alguien talentoso si puede aprovechar su trabajo? Él vive en Sochi y siempre tuvo una casa de campo cerca de agentes de la KGB. Bueno, es una persona seria, todos le temen, todos le tienen miedo. Y ahora su gente aparece en el caso Mendichgate. También está Firtash ahí, nuestro oligarca, está involucrado. Entiendo, y las 200.000 personas que mencioné hoy realmente podrían haber ocupado toda Ucrania. Quizá estaban preparando a Ucrania para rendirse. Si juntamos todo, tal vez estaban preparando a Ucrania para rendirse. Denise, ¿esto es una teoría de conspiración o no? Que cada quien lo clasifique como quiera, pero en ese mismo artículo que menciona Denise, se mencionó que Zelensky bloqueó a Zaluzhny en la preparación para la guerra, ya que éste le pidió declarar la ley marcial antes, pero Zelensky se negó. Criticó a los demócratas, pero Biden y Blinken lo forzaban a prepararse para la guerra y evacuar zonas cercanas al frente. Si eso se hubiera hecho, en Mariupol no habría un cementerio de personas ni lo de Bucha. Nada de eso se hizo, lo que parece crimen de guerra, pero como dije, ¿para qué discutirlo? A la multitud hay que darle algo para que no presten atención a lo importante, pero yo necesito respuestas a estas preguntas. Semyon Mogilevich era conocido en Ucrania, Denise. Nunca había oído ese nombre. Es un personaje famoso mundialmente. No quiero enfocarme en eso para que no parezca que me meto en todo. Es una estructura seria, ellos se enfocan en lo suyo, pero ¿puede Ucrania y nuestras figuras principales participar? Eso es lo que también debo hablar. Eso es todo lo que sé y por eso creo que preparaban a Ucrania para rendirse. Está claro que Ucrania está infiltrada por agentes. Entiendan, todos esos territorios por los que gritan que debemos recuperar. En realidad, Rusia no los reconquistó en una guerra a gran escala. Esos territorios simplemente se entregaron, simplemente los entregaron. Editora. ¿Escuchaste el mensaje de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a la nación? Creo que fue ayer o anteayer. ¿Y qué dijo sobre Ucrania? Solo hubo una palabra, que hay que terminar esta guerra. Pero hubo otro episodio sobre el asesinato de Irina Zarutskaya. Él invitó a su mamá, estaba junto a la esposa de Charlie Kirk y le prometió justicia justa. Bueno, los demócratas ni siquiera se levantaron en ese momento, lo cual es una vergüenza absoluta para mí. Donald Trump invita al Congreso y Ucrania guarda silencio, como si nadie hubiera sido asesinado. Por cierto, no tuve oportunidad de preguntarte.
Trump invita a la mamá de Irina Saruskaya, que falleció recientemente, y a la esposa de Charlie Kirk por la misma razón. A él también, a Charlie también lo mataron. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué viendo esto, Ucrania no dice nada al respecto? Ya es tarde para hablar. Yo insistí con este tema cuando la mataron mientras todos callaban, pero lo ignoraron totalmente. Creo que la lógica es que cada día mueren civiles y militares en la guerra. Una ucraniana menos solo suma a la estadística. Así tratan a la gente. Sí, tienes razón, porque cuando mencionaste eso, en el chat decían, han muerto tantos, aquí mueren todos los días, ¿por qué hablar de ella? Bueno, no entiendo muy bien, Denise, ¿cuál es la relación? Ambas cosas están mal, ambas son una tragedia. Bueno, claro, pero entienden, de todas formas, una persona que muere en la guerra o por misiles es porque hay una guerra. Quienes están en Ucrania hoy están en zona de riesgo, aunque varía el nivel, pero si te matan brutalmente con un cuchillo en Estados Unidos, a donde huiste de la guerra, sigue siendo muy impactante. No digo que Zelensky tenga que llorar al aire por esto, pero pudo haber dicho al menos una palabra. Sé sobre la tragedia de nuestra ucraniana, les doy mis condolencias a los padres, todo eso en el mensaje nocturno en video. Eso bastaba, pero no se hizo. Eso es suficiente. Por cierto, volviendo a otra persona que ya no está, me refiero a Yevgeny Balashov, Gennady Balashov. Cuando vuelven a escribir sobre Muraev ya estoy muy confundida. Tú y Yevgeny Muraev deben estar en Radio Vera, es imprescindible. Volviendo a Gennady Balashov, cuando Gennady Viktorovich falleció, vi muchos comentarios en el chat que, por decirlo suavemente, no eran muy agradables. Había más de esos que de los otros. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué? Te digo, todo depende de la audiencia. Yo no recibí esos comentarios que mencionas. ¿Por qué crees eso? ¿Conoces a Yevgeny Muraev? Quiero preguntarte algo. Por supuesto que no. ¿Por qué? Claro, Denise. ¿Qué nos uniría con alguien abiertamente prorruso y antioccidental? Gracias. Sí, justo quería hablar un poco más sobre el tema de las elecciones. Ayer también tocamos este tema en la conversación tanto con Mikhail Sheitelman como con Sergei Lyubarsky. Claro, puedo estar equivocado, pero me pareció que según yo fue justamente Mikhail Sheitelman quien lo dijo, sobre que si, digamos, si se llevan a cabo elecciones de esta manera, me refiero en el menor tiempo posible, sin, digamos, ninguna campaña electoral previa. Por decirlo así, sí. No como unas elecciones democráticas, sino de forma apresurada y con un mecanismo de votación poco claro. Hay una gran probabilidad de que Zelensky sea reelegido. Y de hecho, en realidad, eso en gran medida le conviene más a él. Realizar las elecciones precisamente de esta manera, en lugar de realmente, digamos, lograr la posibilidad de dedicar mucho más tiempo a las elecciones y en consecuencia permitir, por ejemplo, que voten quienes están fuera de Ucrania. Sí, bueno, por así decirlo, en las secciones consulares de las embajadas de Ucrania en los países donde residen, pero sin voto electrónico. Lo mismo en el ejército. Sí, o sea, algunos puntos de votación separados, pero en ningún caso usando un sistema electrónico que es muy fácil de falsificar o manipular. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Realmente, si se llevan a cabo las elecciones de esta manera, beneficia esto a Zelensky o no? Entendí su pregunta, hay que dividirla en varias partes. Entiendo. Desde el punto de vista de Sheitelman, ahora es muy popular lo que él dijo, y usted repitió, es muy popular. Sí, me pareció que eso fue más o menos lo que él dijo. Sí. Puedo contar mi versión. Esas elecciones, como usted dice, con muchas desventajas y poco tiempo, Zelensky va a perderlas. Intentará hacer trampa, pero igual perderá. No podrás sumarte un 50% extra, ni siquiera Putin o Lukashenko lo hacen. Si lo intentas, la gente no lo aceptará. Estoy seguro de que esa será la línea que ni los ucranianos más pacientes soportarán. Creo que Zelensky perdería cualquier elección. Si le conviniera, como dice Sheitelman, ¿por qué no las hace? Trump lo presiona mucho. Él podría decir, dicen que no soy legítimo, convoco elecciones y lo demuestro.
Ven que lo presionan pero resiste, así que no es tan sencillo. Ahora piden votar en embajadas extranjeras, ya han salido entre 10 y 12 millones de Ucrania. Sí, no están concentrados en un solo país, pero ¿pueden imaginarse organizar a esa cantidad de personas para que voten en las embajadas? Va a ser muy difícil hacerlo. Además, si en Polonia tal vez sea posible, porque ahí la gente está más concentrada, de todas formas habría que recurrir a medidas extraordinarias. La votación electrónica pudo haberse hecho de otras formas. Llevo 2 años diciendo que se pudo haber recurrido a Elon Musk, a otros grandes empresarios de tecnología y pedirles, chicos, ustedes pueden hacerlo. Entrar en la historia, realizar la primera elección electrónica de la historia y dejar su nombre grabado en la historia. Se pudo hacer con un panel electrónico en un sitio web disponible en tiempo real, pero no se podría hacer nada. En tiempo real veríamos estos rankings, quién apoya a quién, pero el voto en papel debe contarse manualmente. Ahora no será posible. Simplemente ahora estamos en un periodo así, en una fase así, y en un horror tal que de todas formas tendremos que tomar decisiones extraordinarias, no convencionales, valientes y arriesgadas. No estoy diciendo que será un baño de agua tibia y que todo será fácil y sencillo, pero discúlpenme, posponer las elecciones por 2 años, no hacer elecciones, eso no es democracia. La gente de Ucrania están cansadas, quieren otro presidente, acabar la guerra y ven sin futuro al país. Bueno, de nuevo, usted también habla de elecciones pospuestas, ¿verdad? Pero en realidad la Constitución ucraniana no contempla la realización de elecciones durante la guerra. Es decir, cualquier realización de elecciones simplemente será ilegítima. Sobre Zelensky dirán que no tiene mandato vigente, sino que es un presidente ilegítimo porque, digamos, fue elegido fuera de la ley. Sí, o sea, eso también puede pasar, ¿verdad? No lo sé. Quizá tú tienes formación jurídica, yo sí la tengo, aunque incompleta. No me atrevo a juzgar eso. La Corte Constitucional está para eso, pero cuando le propusieron a Zelensky recurrir a ella para interpretar si era necesario, él se negó. Abogados expertos en Ucrania afirmaron que, según la Constitución, no se pueden hacer elecciones a la Rada Suprema en guerra, pero sí presidenciales. Pero quiero tranquilizarlos de inmediato. Ahora mismo estamos conversando y desde hace varios meses se está trabajando en un proyecto de ley que permitirá celebrar elecciones sin depender de todo eso que acaban de mencionar. En estado de guerra se pueden celebrar elecciones, no hay que esperar 90 días, ahí digamos en 20, 30 días se pueden convocar elecciones y todo será de manera excepcional, no siempre será así. En Ucrania, Zelensky ante estas condiciones extremas se construye una pista de aterrizaje de reserva, eso es lo que sucede. Ambos tienen formación jurídica, por cierto. No digo que todos los Denises sean abogados. Denis, buenas tardes. ¿Qué opinas del porte legal de armas en Ucrania? ¿Como una reforma para proteger a los ciudadanos? Definitivamente es necesario porque aquí en Ucrania tenemos una expresión tonta que todos repiten, garante de la Constitución, o sea, el presidente de Ucrania. Yo siempre hago referencia a la Constitución estadounidense. La segunda enmienda protege la primera. El derecho a portar armas garantiza la Constitución y libertades, pero en Ucrania esto será muy difícil. ¿Por qué será difícil, Denis? He hablado de esto varias veces, está en mi programa. La reforma es prioridad. Ahora todos se matarían entre sí. Tú preguntas, ¿entiendes que nadie delinque con armas registradas? Los criminales borran el número de serie y delinquen sin él. En el mercado negro tampoco tienen número de serie. ¿Quién cometería un delito con su propia pistola? En 15 minutos te atrapan. Aquí se puede debatir contigo, Denis. Bueno, discutir en esa parte que sí. Estoy de acuerdo en que realmente si te preparas para un crimen en el que, por ejemplo, se va a usar un arma de fuego, bueno, digamos robar un banco, sí, está claro que se conseguirán armas que no estén registradas y con números de serie borrados. Si un grupo toma en el parque y alguien pasa, se dicen algo y de repente empieza todo, sacan una pistola, nadie pensará si está registrada o no. Lo importante... Estoy totalmente de acuerdo, pero solo cuando estás sentado y hay un grupo de personas borrachas y ese grupo borracho molesta a alguien, sabrán que esa persona también tiene un arma y todo puede terminar muy mal. Esto puede pasar dentro del mismo grupo de borrachos. En el grupo la gente solo pregunta si la respetas y si no, sacan el arma y disparan. Eso va a pasar, pero también hay estadísticas sobre crímenes prevenidos por la posesión de armas. ¿Entiendes? Es como una medicina.
Al tratar una enfermedad grave puede haber efectos secundarios. Alguien podría morir por los medicamentos, pero otros se curan y siguen viviendo. Es un proceso. El porcentaje de lo que dijiste de los conflictos domésticos, eso va a pasar y ya pasa hoy en día. Puede que no sea con una pistola, pero ahí están cortando salchicha, y con un cuchillo pueden apuñalar a alguien y ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Aquí? Bueno, probablemente voy a expresar una opinión impopular, pero creo que la sociedad debe estar preparada para esto. Creo que ni la sociedad ucraniana, ni la rusa, ni la estadounidense están listas para esto. Denis, ¿qué dijiste? No escuché. La sociedad no puede estar preparada y la estadounidense tampoco lo estaría. Pero los padres fundadores se sentaron y escribieron todo esto. La sociedad nunca está preparada para nada, especialmente cuando hablamos de una sociedad postcomunista. ¿Pero para qué estaría preparada? Cuando esté lista, eso es seguro, morirá esta generación nuestra y no estará lista para nada. O haces reformas y cambias el país o no lo haces. Si prefieres esperar, Denise, la sociedad ucraniana no habría estado lista para YouTube. ¿En serio? ¿Dejar que esos tontos vean lo que quieran? Solo hay 3 canales estatales. Estudié este tema a fondo y creo firmemente en esto. No está listo para una tributación liberal, pero sí para la guerra. El hombre postsoviético solo está preparado para vivir sin luz, gas, calefacción ni elecciones. A nosotros no nos preguntaron sobre eso, así que por supuesto es una cuestión debatible, no quiero decir nada al respecto. Mucha gente, desde su punto de vista, siempre me da más o menos esos argumentos, pero entonces esas personas se subestiman a sí mismas, entonces no se respetan a sí mismas. Creo que un adulto mentalmente sano tiene derecho a defenderse y proteger sus derechos, libertad y armas. Dime, por favor, ahora que hablabas con Denise, que la sociedad no está lista, la sociedad ucraniana, te voy a hacer una pregunta. Por un lado, esta sociedad no estaba lista para el Internet, ni para otras cosas, ni para portar armas. Sí, pero quiero decir otra cosa. Cuando Kiev no cayó en 3 días, esta sociedad ucraniana, ¿cómo es? Denise. Es única, realmente es única. Solo gracias al pueblo Putin no pudo ocupar Ucrania. No fue por Zelensky, fue gracias al pueblo, solo por el pueblo. Aún así, este pueblo soporta a un sinvergüenza en el poder, corrupción y renuncia a la libertad. Le das libertad y él prefiere renunciar a ella para seguir atado al amo. En Rusia hay muchísimos así, aquí tenemos menos, pero también creo que la mayoría, como el 60%, son así. Este es un caso único, tenemos una región muy complicada. ¿Te refieres específicamente a la generación postsoviética o a todos? Todas las personas de 20 años que nacieron en 2006, en 2005, la mayoría de ellas también tienen exactamente esa forma de pensar. La propaganda los afectó, ahora dirían que no debe haber libre posesión de armas, que para qué elecciones, que tenemos a Zelensky, que quién sino él, y hay que luchar hasta el final. Les lavaron el cerebro. No me fijo en la edad, sino en si la persona tiene sentido común. Alguien de 80 puede tenerlo y uno de 20 puede ser un completo idiota. ¿Significa esto, Denise, que esta propaganda que existe tanto en Ucrania como en Rusia, que lava el cerebro, es en esencia única, genial, si les funciona tan bien? Por supuesto, superaron a Goebbels, se los digo con total certeza. Siempre he reconocido que esos Solovyov superaron a Goebbels porque Goebbels actuaba sin tecnología y con panfletos, libritos o la radio. Aquí hay verdadera libertad informativa y todos los medios, en general, lo están logrando, como hoy en Ucrania. Bueno, la escuela, como siempre. Sí, te leí un comentario, me interesa tu opinión. Rara vez comento, pero gracias Radio Vera por la variedad y este buffet. Sí, ese buffet reúne a varias personas. Es una pena que ya no inviten a Stefanov, otro orador sensato como Denis Yelisevich. ¿Conoces a Sasha Stefanov, que es un joven, ahora ya es agente extranjero, pero vivía en Rusia, es historiador? Él hizo una película sobre Donbass, estuvo allá y la filmó. Ayer me acordé de él, Denise. Ahí detuvo a una abuelita en la calle y le pregunta, ¿cómo vive usted aquí? Y empezaron a platicar y esa abuelita dice, a mí me da igual qué bandera ondee sobre el Consejo Rural, yo no quiero guerra. Ella también es una persona postsoviética, es una abuelita. Es una persona postsoviética, sin duda, pero juzgarla por algo desde el punto de vista práctico,
a su edad, en su situación en el pueblo, pues realmente tiene razón. Ella no necesita mucho de la vida y de verdad le da absolutamente igual qué bandera esté colgada. ¿Puedo yo pensar así? En esas categorías definitivamente no debemos pensar así, pero tampoco creo que debamos juzgarla. Entonces, de nuevo, Denise, alguien podría decirle, ¿y cómo es eso? Usted dice que hay que sacrificar territorios. Y esas personas que de hecho vivían en Ucrania bajo la bandera ucraniana, ahora vivirán bajo la bandera que ondea sobre sus cabezas, la tricolor rusa. La cuestión es si esas personas están de acuerdo en vivir bajo esa bandera o no, porque nadie les va a preguntar, simplemente colgarán la bandera ahí y ya. Así fue, por ejemplo, en Gerson, sí, hasta que lo recuperaron. Según recuerdo, ya habían abierto farmacias y la zona del rublo ya estaba implementada, creo. ¿Qué se hace con eso? Es una gran diferencia. Primero, yo nunca he dicho que se sacrifiquen territorios, siempre he hablado de un acuerdo territorial, gracias. Si yo digo entregar territorio o sacrificarlo, entonces yo debería responder por eso y tener algún tipo de influencia. De todo es responsable Zelensky, y yo no causé esta situación, así que no pienso asumir las consecuencias negativas de sus decisiones. El ejemplo de Gerson no es correcto. Gerson fue ocupado, bueno, lo entregaron, pero en esencia fue ocupado. Ahora en Ginebra se están llevando a cabo negociaciones, porque para que no sea como usted dice, se crearán corredores humanitarios hacia Rusia y hacia Ucrania. Y habrá algunas condiciones para los que se queden. ¿Quieres vivir bajo la bandera ucraniana? Usa este corredor y recibe ayuda. ¿Prefieres Rusia? Ve por este corredor. ¿Te quedas? Estas serán las condiciones. ¿De qué habla? De esto tratan las negociaciones. No estamos hablando de eso ahora. Simplemente salir Rusia por mí. Por ejemplo, ni lo escucho. Rusia rechaza categóricamente cualquier opción de llegar a un acuerdo. La cuestión se plantea de manera muy estricta, que Donbass debe ser completamente liberado de las Fuerzas Armadas de Ucrania y entregado a Rusia. Eso es lo que escucho sobre algunos acuerdos secretos, sí, a los que supuestamente han llegado. Putin y Trump acordaron sacrificar Donetsk. Trump aceptó, pero después cambió de opinión. Ya no sé qué pasó. Yo nunca he oído eso. Sobre lo que usted dice, sobre que hay algún tipo de acuerdos, ninguno, en mi opinión, yo, por ejemplo, nunca he escuchado de ningún acuerdo muy estricto y ya. Incluso eso razonable que usted mencionó, lo discutimos. Me refiero a la zona libre de aranceles. Digo, pues sí, en general, como la que debería haber, esa zona en Donbass, sí, digamos, la zona fronteriza, esa, sí, la zona de separación, así, Rusia ni siquiera está de acuerdo con eso, no y ya. ¿Por qué no dicen que Zelensky siempre rechaza retirar tropas de Donbass? Zelensky también lo menciona, sí. Pero eso es importante, ¿verdad? Porque ustedes hablan como si Zelensky estuviera de acuerdo. No, yo también creo que no. Está claro que eso es importante, pero de nuevo, por ejemplo, sonaría, por ejemplo, así. Rusia propone, chicos, vamos a encontrar un acuerdo, vamos a hacerlo de verdad, de que, díganme. Por favor, Denise, ¿por qué iba a proponerlo? Chicos, vamos a encontrar un acuerdo, ella está avanzando, ella nos está quitando territorio. Exactamente, no debemos proponer absolutamente ningún acuerdo. Ella no puede hacer eso técnicamente, es ridículo, ni siquiera se puede tomar en serio. Ella no lo hará. Hacer eso a día de hoy. Sí, pero ¿qué acuerdo puede proponer Zelensky? Zelensky solo puede decir, chicos, no puedo entregar estas tierras. Dígame. ¿De qué tratan las negociaciones de paz ahora, según usted? De verdad no entiendo, lo juro. Llámenme tonto si quieren, pero no lo entiendo. ¿De qué les estoy hablando ahora? ¿De qué a finales de diciembre? A finales del año pasado se tomó la decisión de no hacer públicos los detalles de las negociaciones. Los africanos estaban muy enojados con Yermak porque él filtraba información interna a los periodistas todo el tiempo. Ahora eso ya no pasa. Ahora solo se habla de lo superficial, solo información general, pero eso es lo que se discute ahí. Y ustedes se olvidan. Un punto más. Se considera aquí que las tropas rusas también se retirarán de ese 20% del territorio, que no van a entrar ahí, más bien en ese 20%. Ojalá, realmente quiero tener esa esperanza. Es lo que puedo decir. Simplemente no lo sé, por eso digo que no lo sé. No puedo entender qué es lo que negocian todo el tiempo ahí. De lo que hablo, si realmente es así, sí, bueno, digamos que tú sabes un poco más, bueno, eso es maravilloso, es genial cuando realmente existe la posibilidad de algún tipo de compromiso. Porque personalmente yo siempre hablo de esto, no lo veo, para mí es como un déjà vu.
Ya lo escuchamos hace un año, ahora que Trump llegó al poder ya empezamos a escuchar esto. Todo esto mañana lo vamos a firmar todos, ya falta muy poco. Hasta el final del año pasado no se logró, al principio no se logró. Hoy Zelensky declara el nombre de ayer. Sí, espero que sea hasta fin de año. Tienes razón, el año apenas comienza. Entonces, ¿de qué hablan? ¿Todo el tiempo? Quiero preguntarte, Denise, en este mismo stream que vi que grabaste ayer, hubo muchas conversaciones, hablaron un poco sobre la sociedad ucraniana. Por eso te pregunté cómo es esa sociedad, dijiste que es contradictoria. No son personas sencillas, pues pueden resistir 4 años esta pesadilla. Por otro lado, eso que mencionas es como un síndrome de pensamiento postsoviético. Sí, dime por favor, ¿cuál es la actitud hacia los Estados Unidos? Algún listillo puso aquí que tú, bueno, aún no has cambiado de opinión, pero tal vez hoy apoyas al presidente estadounidense Donald Trump y a quien escribe no le sorprenderá si dentro de un año ya no lo apoyas tanto porque en algún momento defendiste que Ucrania entrara a la OTAN. Yo no escuché eso. Denis, te estoy diciendo lo que hoy estoy defendiendo eso. Quiero que Ucrania sea miembro. No nos aceptan. Y yo simplemente lo entendí antes que otros y lo dije, que no nos van a aceptar ahí. Hay que pensar en la neutralidad. ¿En qué consiste el cambio de opinión? En cuanto a la actitud de la sociedad ucraniana hacia los estadounidenses, hacia Trump y en general hacia la sociedad estadounidense, es, por decirlo suavemente, negativa. ¿Eso es propaganda o los ucranianos tienen algún reclamo hacia los estadounidenses que no expresan claramente? Entiendo que hay negatividad, pero no sé por qué. Todo es propaganda, ya ni solo sobre la guerra o Zelensky, también esa oficina. El 95% de los medios en Ucrania están controlados por globalistas y solo difunden contenido contra Trump y Musk. La propaganda es muy dura y muy burda, traducciones incorrectas, titulares incorrectos que engañan a la gente. La gente no lee los artículos, ni siquiera las traducciones, mucho menos el original, y solo piensa en los titulares. Y todo en ese sentido está muy mal. Han convencido a todos de que la guerra es buena y la paz es mala y que ese desgraciado de Trump quiere terminar la guerra. ¿Y saben cuándo? Trump sería un héroe si nos diera un poco de ayuda, unos 1,000 millones bueno, aunque sea $300 y si además atacara a Moscú con armas estadounidenses, con el propio ejército estadounidense, lo adoraríamos. Pero si haces la pregunta, está bien, todo eso pasa, ¿y mañana qué? ¿Habrá una respuesta? ¿O Putin levantará las manos y dirá, me rindo chicos, eso es todo? De inmediato te dicen, eres del Kremlin, vete. ¿Por qué no van a participar en la discusión? Ustedes los invitaron, sí, los apellidos que investigaron por la misma razón, porque aquí solo van a decir que Trump es malo, que debía. Les pregunto, América debe, Trump debe, ¿por qué no queremos vivir como en América? Porque es interesante, Denise. Tendrán que competir en un mercado justo, no podrán ser diputaditos con $50 millones y un sobre de $30,000. Tendrán que ganarse la vida en el mercado, ser mejores que otros en algo, esforzarse, tener ciertos conocimientos, competencias, pero ellos no quieren eso, tienen una posición privilegiada para meterse al gobierno o cerca de él y robarlo. Ahora quiero entender esto. Algún sitio estadounidense escribió un artículo diciendo que en Ucrania se ha creado todo un sector, una industria de estas agencias de subvenciones, medios de comunicación financiados por subvenciones. Eso es cierto. USAID enviaba $10,000 millones al año creando una industria sin pagar impuestos donde varios inútiles se enriquecen. ¿Y con qué narrativa? Esto que está pasando está bien, la movilización está bien, yo estoy en una buena posición, estoy exento, me pagan cientos de miles de dólares al año. ¿Cuál Yelizevich? Es un agente del Kremlin, no les importa Ucrania. El punto es que no les importa, están bien, ganan dinero y están seguros. ¿Para qué quieren reformas? Háganse la pregunta ustedes mismos, gente. ¿Para qué quieren reformas estas personas? Si por esas reformas se quedarían sin un pedazo de pan y tendrían que ir a trabajar a un autolavado. En el mejor de los casos, ahí es donde realmente está el problema.
Bueno, cuando estas personas encuentran algún país, algún personaje, digamos, eres tú, que te fuiste de Ucrania, sí, por las circunstancias, o Balashov, que en paz descanse, o alguien más, y tú hablaste sobre un enemigo externo, crean la imagen de un enemigo, de una persona que se fue, tú ya no estás en Ucrania. Si dijeras eso estando allá, probablemente te meterían a la cárcel o te mandarían al frente o algo así. Tienes oportunidad de hablar, pero eres enemigo por irte, no como quien está ya creando problemas. ¿Cómo se explica esto a la gente? La explicación es una sola, todos los videos están en el canal. Yo decía lo mismo estando en la ciudad de Kiev, sí, y por eso me fui. En ese entonces todavía podía decir esas cosas, pero en el momento en que entendí que pronto no podría, me fui. Ellos hacen la pregunta, tú me la pasas, ¿verdad? Que pregunten, ¿por qué hoy en Ucrania no se puede decir lo que yo digo? ¿Alguna vez les he dicho que en principio Ucrania debería rendirse a Rusia, que debería capitular, que Putin es bueno, que es un gran tipo? Nunca, de verdad. Nunca. Y los pocos oradores tampoco dicen eso. Solo ofrecemos una visión alternativa del desarrollo, el fin de la guerra y el futuro. Eso es todo, eso es un crimen. Entonces resulta que alguien dijo que la verdad es extremismo en esos países. Dime, por favor, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué te hacen esa pregunta? Alexandra, hazle una pregunta a Denis. ¿Por qué en 4 años la economía de Rusia no colapsó a pesar de todas las sanciones impuestas? ¿Qué piensa Denis al respecto? Rusia sigue exportando materias primas y energía pese a las sanciones que no le afectan gravemente. Incluso continúa vendiendo a la Unión Europea. Perfecto y barato, pero lo vende en grandes cantidades a China y lo vendía a la India. Lo repito, Putin gana 1.000 millones de euros diarios por los recursos energéticos. Por cierto, Denis, sobre Hungría, sobre esta historia con el oleoducto Druzhba, las declaraciones de Orbán, ahí también creo está Eslovaquia encabezada por Fico. ¿Cómo comentaría esta situación respecto a Hungría y Eslovaquia, teniendo en cuenta lo que ya mencionó al inicio de nuestro programa, sí, sobre que Hungría va a bloquear estos, ¿cuántos? 9.000 millones, creo, de dólares? 9.000 millones de euros, sí. Sí, así es. Y en consecuencia, Ucrania terminará en bancarrota al final. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo comentaría esta situación? Hay una situación grave. Ucrania está envuelta en política y pronto habrá elecciones en Hungría en abril. Buscan quitar a Orbán, Zelensky tampoco lo quiere y está ayudando en eso. Si lo vemos desde el punto de vista de Ucrania, ¿nos conviene lo que estamos haciendo? No, no nos conviene, pero por alguna razón lo estamos haciendo. Europa puede comprar energía a Putin, pero Ucrania no puede transportar ese petróleo por su oleoducto. Este gas de flujo inverso es ruso. Eslovaquia lo compró y luego lo revendió a Ucrania, pero sigue siendo ruso. Es como decir, por molestar al conductor no pago, por molestar a la abuela me congelo. Es lo mismo. A mí, en realidad, esta historia del petróleo, la verdad, para ser sincero, siempre me sorprendió mucho, porque bueno, yo, por ejemplo, apenas hace poco me enteré de que en realidad Rusia le vendía a la Unión Europea una enorme cantidad de petróleo y gas, literalmente ya en pleno auge de las sanciones impuestas y todo lo demás. Sí, se mencionaban cifras locas y surgía la pregunta de cómo fue posible. Por eso para mí esta historia es realmente tan oscura, de verdad, y yo, por ejemplo, tampoco puedo explicarla para mí mismo. Cuando preguntan cómo Rusia resiste tantas sanciones, naturalmente surge la duda. Bueno, ahí tienen la respuesta. Y en algunos casos lo clave... Esto es clave en esta situación, pero casi no se menciona. Gracias, pero usted mencionó cifras monstruosas. Le diré las cifras aproximadas. 320.000 millones de euros en 3 años y medio de guerra. Sí, casi 4. El presupuesto militar de Rusia en 4 años fue de unos 300.000 millones de dólares, así que la Unión Europea financió toda la guerra. Gracias. Sí, y eso es justamente, recuerdo que tuvimos unas de nuestras primeras, digamos, transmisiones militares. Sí, platicábamos con Dmitry Potapenko, un empresario de Moscú, no sé si lo conocen. Gracias, así es. Y él justamente decía que la Unión Europea son unos inútiles que no pueden hacer nada. Eso fue al principio, al mero principio, y ha pasado
bueno, bastante tiempo, sí, no es que nadie lo entendiera en ese entonces. ¿Por qué son unos inútiles? Mira cómo se pusieron, mira cómo reaccionaron, ¿verdad? Ahora resulta que sí, que son unos inútiles, de verdad. Es una historia realmente sorprendente. No son inútiles, no son inútiles, creo que no son inútiles, no quiero llamarlos idiotas, no son idiotas. Recordemos a Schröder, ex canciller de Alemania que está en Gazprom. Son corruptos, no todos, no acuso a todos. Schröder sí es seguro, ahí no se equivocan. Bueno, miren, Ustedes piensan, ellos estaban ahí. Europa dependía de los recursos energéticos rusos, digamos, y no sabían que eso era peligroso. Pues claro que lo sabían. bueno, entonces, ¿A quién le convenía esto? Desde los años 2000 se pudo haber preparado para esta situación. Se puede comprar gas en Estados Unidos, se puede comprar gas. dicen que es caro, sí, bueno, aquí sí, sí, todo está bien, aquí es justamente donde se habla de eso, sí, así es después de todo. ¿Qué significa salir de los límites de la zona de confort? Pues todos estaban cómodos. Sí, a Europa le resultaba cómodo comprar gas barato a Rusia y a Rusia naturalmente le resultaba cómodo venderlo a Europa. Y así vivían y vivían al parecer sin preocupaciones y de repente, ¡pum!, la guerra y ahí empezó la crisis. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Bueno, Sí, como dice Denis Jelisevich, no fue simplemente de repente, sino que entiendo que esto, ¿por qué no fue de repente? bueno, sí había razones, ¿no, Denis? No, no me perdí de nada. ¿De qué? Había razones. Cuando Denis dijo que pum y la guerra, Bueno, claro, no fue pum. Yo pienso, Tampoco fue pum. Ah, hablando, ¿alguna vez hablamos de las causas? No, no, Denis, ¿te refieres a las causas de la guerra? No. bueno, es todo un conjunto de causas. Es la política equivocada de Ucrania, es la corrupción de los europeos, es lo que acabamos de decir. Criaron a Putin. Trump lo dijo, puedes ver ese video. Stoltenberg era secretario general de la OTAN en 2016 o 2017 y asistió a esa cumbre de la OTAN, lo sentó a la mesa y dijo, en su primer mandato, y dijo, esperen, ustedes dicen protéjanos de Rusia y ustedes les compran gas por una cantidad enorme de dinero. ¿Cómo es posible? Vamos a terminar, pondremos el 5% del PIB y las cuotas de la OTAN ya los presionaba, pero ellos se hacían los tontos. Hay que pensar por qué fue así, pero aquí no se puede decir. Es solo una razón que algo pasó allá, que a Putin se le cruzaron los cables y fue, o que Zelensky es malo. Son muchas razones, pero la principal es que Ucrania es pobre, débil y dependiente. Debíamos seguir el ejemplo de Polonia, que se volvió rica, tiene un ejército fuerte y compra armamento impresionante. Aquí creen que pueden hacer esto o aquello y volverse ricos. Aunque en realidad nadie se plantea esa meta, a todos les basta con mendigar porque sacan dinero de esa mendicidad. Como ya dije, gracias, pero hay que plantear la tarea de otra manera. Sí, bueno, ahora mencionaste a Polonia como ejemplo, es un buen ejemplo, pero la pregunta es, Polonia también se hizo rica y no fue por casualidad, sino gracias a una cooperación estrecha y sólida con Europa. Tenemos cooperación con Europa, pero no nos hemos hecho ricos. Dicen que Israel no existiría sin la ayuda de Estados Unidos. No, Israel es solo un país correcto, una democracia con economía que se construye para sí mismo. Polonia, además de lo que usted dijo, por supuesto, recibió decenas de miles de millones de euros de la Unión Europea. Estoy de acuerdo con usted, pero no es solo que esté de acuerdo, es un hecho. Las reformas de Balcerovich y otras existieron, bajos impuestos para pequeños negocios, créditos, justicia en el sistema judicial y mercados abiertos. La corrupción ya existía, no fue simplemente que nos dieron dinero y nos hicimos ricos. También recibimos 80,000 millones al año. ¿Dónde está ese dinero? No aparece. Pero aquí estoy de acuerdo con usted que con ese nivel de corrupción que también existía en Ucrania, por cierto, y si menciono a Rusia, tampoco me equivoco, es imposible tener una sociedad económicamente desarrollada. no, bueno, precisamente sobre Polonia, lo que acaba de decir Denis Jelisevich, y por cierto sobre Israel, decir que sin los estadounidenses Israel ya habría colapsado es una tontería total. Denis lo explicó bien. Israel eligió una política de desarrollo estatal diferente para construir su país y el resultado es distinto. Esto, como dice Denis, ¿cómo dices esa palabra graciosa? Cuando todos piden, denme esto, denme aquello. Mendigo. Mendigo.
mendigo. Bueno, algo así cuando ocurre. Supongo que tampoco está bien. No busco desacreditar a los ucranianos, pero esta es la retórica de Volodymyr Zelensky. Recuerdo cómo fue con Israel cuando él llegó y dijo, deben hacerlo, no se discute. Eso causó una reacción negativa entre los israelíes. Por cierto, hablando de Israel, Denis, la votación, Ucrania ahora votó a favor de Israel. Ayer creo Sheitelman habló de eso. ¿De qué votación se trata y dónde tuvo lugar? Me lo perdí, sé que Israel votó a favor de Ucrania. Sí, perdón, me equivoqué al hablar. Sí, eso fue, ahí hubo una resolución sobre, creo, el fin de la guerra en Ucrania, algo así. Y resulta que Estados Unidos se abstuvo y aquí hubo mucho revuelo por eso. E Israel sorprendentemente votó a favor, aunque normalmente no apoyamos a Israel en otras resoluciones. Eso es justo lo que nos escribieron ahora, que 2 veces Ucrania votó en contra de Israel, apoyando al Estado palestino, y de repente Israel, por así decirlo, no dijo, pues nosotros también, sino que votó a favor de Ucrania. Eso también muestra la actitud de la sociedad israelí hacia Ucrania. Me gustaría que, por así decirlo, la sociedad ucraniana también de alguna manera lo valorara o algo así. Bueno, no sé. Alexandra, entiende, en la ONU no vota la sociedad, sino quienes gobiernan el Estado. Bueno, ellos dan la orden de votar a favor o en contra. Y del lado de Ucrania, la sociedad es igual. Quizá ya todo esté bien con Israel y Ucrania, pero los que mandan hacen otras cosas y actos. Esto también me sorprende. Denise, bueno, Sí, eso ya lo hablamos contigo. Pero volviendo al tema, ¿por qué ese país es exitoso? No, Ucrania. No estoy diciendo que mañana seré presidente y ya no necesitamos nada de nadie, nosotros mismos lo resolveremos. No, pero ahí está el ejemplo de Javier Milei. Hizo un swap de divisas en Estados Unidos por 40,000 millones de dólares, compraron pesos, era necesario aguantar durante la estabilización, bajar la inflación y conseguir créditos sin problemas. Les pedimos a ustedes porque queremos vivir como ustedes, en democracia, con libertad de expresión y económica, comerciar y ser parte de la civilización occidental. Esa es una conversación. Dame, pero aquí voy a hacer lo que yo quiera. Esa es una conversación completamente diferente. Dame porque quiero estar en el poder y pelear. Dame porque quiero robar. Eso es, bueno. esto me recuerda a una situación similar a la que mencionas. Una cosa es, denme, quiero vivir como ustedes, como acabas de decir, y otra cosa es, denme, voy a hacer lo que yo quiera. Cuando los refugiados llegan a Canadá o Estados Unidos, me enfocaré en Canadá. Y si son esos refugiados o esos inmigrantes que llegan aquí y tratan de asimilarse sin olvidar su cultura, no, pero también fortalecen la sociedad y vida canadiense. Pero hay otros que vienen, por ejemplo, y dicen, bueno, por ejemplo, no hablo de todos los musulmanes, pero aún así hago lo que quiero, este es mi mundo y mi país. Váyanse todos de aquí. Eso me recuerda a lo que dijiste. Este problema existe en Canadá y Estados Unidos. Gracias. Lo sé. Permítame contarles sobre el papel tornasol, lo que se convirtió en el papel tornasol que confirma mi tesis. Al inicio de la guerra hubo conflicto por los Starlink de Elon Musk. Él ayudó a Ucrania activándolos, lo que sostuvo nuestro frente. Sin Starlink, Putin habría ocupado toda la margen izquierda de Ucrania. Entonces, tenemos a una persona allá llamada Pritula, probablemente lo conocen, es un voluntario, tiene un gran fondo de voluntariado, es una persona de Soros. Tiene una empleada llamada Milania Podolyak, quizás sea su nombre real o un seudónimo, y tiene cuenta en X, antes Twitter. En este conflicto, todo el mundo observa detenidamente cada declaración sobre Ucrania. Y ella escribe una publicación así: Elon Musk, cierra la boca y danos Starlink. ¿Entienden? Esa es toda la política de Zelensky. Cállate la boca, bueno, suavemente, y danos dinero. Quiero leerte esto. Por favor, envíen saludos a Denise de Andrei Lugansky y otros admiradores de su obra. Lo apreciamos y citamos seguido. Pero aquí hay una pregunta para mí y la voy a relacionar contigo, Denise. Alexander al inicio mencionó que debemos aprender de Denis Elisevich el respeto a los invitados.
Sí, lo confirmo. Hay muchas ofensas hacia su invitado en los comentarios. Nadie responde, pero mi pregunta es, ¿cómo esperan que reaccionemos? Eso es la mitad del chat, así que habría que mandarlo al diablo. Perdón, ¿cómo llegan aquí? Si me preguntas, no lo sé. ¿Qué leíste? Eso de que te queremos, Denise, era troleo. ¿De verdad? ¿Eso qué? Gracias, ¿cómo lo sabes? Bueno, lo sé por el apellido de la persona de la que hablaban ahí. Mira, eso ya es toda una ciencia, querido Denis Elisevich. Saber quiénes son trolls, quiénes no lo son, dónde está la verdad, dónde está la mentira. Hasta te puedes volver loca. Yo, por ejemplo, en ese caso, bueno, perdón, soy una completa tonta porque de verdad no entiendo. Yo entiendo literalmente lo que escribió esa persona. Gracias, mira, cuando hablan de que aquí hay una situación así, los que vienen, los que escriben, sí, por ejemplo, mira, ahora ya casi son 2000 personas, ellos escriben algo, Denis, ellos dicen algo. Entonces, probablemente la mejor manera es no mirar ese chat, no leerlo. Eso es, te juro, necesitas terminar la universidad para saber quién bromea y quién dice la verdad. Así, siempre me ha interesado toda otra cosa. Siempre usan los mismos apodos y ven todos nuestros streams y videos, lo noto. Usen ese tiempo en vez de trolear en algo útil para ustedes. De todos modos, no lo necesitan. Aprendan algo. Inteligencia artificial, por ejemplo, vayan y estudien eso. Bueno, la gente desperdicia su vida en esas tonterías, simplemente en puro hate. Defiendo sus derechos y lucho por ellos, pero él busca algo negativo solo porque no le caigo bien. Bueno, sí, pero cuando, por ejemplo, si son personas normales, te escriben, usted no me cae bien, Denis Jelisevich. Porque si te pregunto, el mensaje principal, tu oponente que te dice, bueno, Denis, usted está equivocado, ahora le voy a demostrar que no es así. Hay personas así. No, hay algo parecido de personas desconocidas que luego dicen, ahora te lo voy a demostrar. Ven conmigo a un debate para que tu audiencia de 300,000 espectadores, bueno, suscriptores, me vea. Algo así. O sea, solo quieren aprovecharse de eso. Ah, ya veo. Claro, quien realmente lo necesita actúa de una manera completamente diferente. Y yo sé cómo funciona eso. Escucha, esto es interesante, ven a debatir conmigo, ya tienes más de 300,000 y entonces esa audiencia me conocerá y vendrá a mí. ¿Entiendo bien? Ahora sí. Según ellos, sí, pero no entienden que eso no va a funcionar así. Sí, esas personas vendrán una vez, verán tu charla con esa persona y no volverán porque es tu suscriptor. ¿Entiendo bien, Denise? Bueno, Por supuesto. O sea, no funciona así, que una persona tenga muchos y otra tenga pocos. Y mira, estoy subestimado, ahora le gano a este en el debate y tendré muchos. Pero si ya te ven, significa que no interesas a la gente. ¿Cómo entenderlo? Ellos no tienen 3 millones, pero alguien sí. dime, cuál es tu actitud hacia Israel? ¿Por qué vas a la radio judía, a la radio? Eso demuestra que, bueno, como que tú, bueno, ya sabemos, estás involucrado, los judíos y así. Este tema puede ser, Bueno, aquí lo que interesa principalmente es el pasaporte. bueno, esos son trolls. Bueno, estoy seguro de que hay 20 comentarios del mismo nombre de usuario, todos son trolls. Dime, por favor, hoy, volviendo al discurso de Trump y desde tu punto de vista, ¿qué tan fuerte fue este mensaje a la nación? Porque hoy ya lo están evaluando como uno de los mejores. Esto se hace cada año, pero dicen que nunca hubo un discurso tan fuerte e impactante. ¿Tú también lo crees? No, bueno, claro, Trump sabe cómo hacerlo. Fue el más largo, rompió récords, pero yo me concentré en lo que viene después. El 2026 será clave para Trump con muchos eventos ligados a otros países y regímenes dictatoriales. Lo vi, me gustó y lo olvidé. Bueno, nos escribieron que el 90% de tu audiencia son tus seguidores. Y dile a Edis que me gustaría tener a una persona así en Rusia. De verdad, respeto, pero ahora ya no sé si es sarcasmo, Denis, o no lo es. Eso lo escribieron de verdad. Ya tienes 100,000, perdón por la palabra. A veces sí, a veces no. Bueno, escucha el contexto. Bueno, claro, veo el contexto. Por supuesto, Eso es lo que es una educación jurídica, tanto tú como Denise Mansar la tienen, pero yo tengo una educación en economía y por eso probablemente soy tan ingenua y claro, eso es triste. Denise Mansar,
Denise, sí, bueno, yo quisiera de todos modos. De nuevo, entiendo que la historia no tiene modo subjuntivo, digamos, expresiones y así sucesivamente. Pero aún así, sí, por ejemplo, de verdad, digamos, a Zelensky no es que lo hubieran convencido. Sí, pero lo que se ha comentado últimamente, quizá un mes, es sobre su incredulidad al inicio de la guerra. Y así fue como pasó lo que pasó. Pero de nuevo la pregunta es qué tanto, bueno, realmente esta información, me refiero a la información confirmada sobre el inicio de esta operación de invasión a gran escala, en primer lugar fue, digamos, confirmada literalmente justo la víspera, por decirlo así. ¿Qué tanto ese tiempo, digamos, 1 o 2 semanas, habría salvado, por así decirlo, parte de Ucrania? ¿Cuánto habría podido fortalecerse Ucrania en ese tiempo? Considerando que Rusia aparentemente se preparó para esto por mucho tiempo, dicen que casi creo que los primeros, o más bien sí, creo que en el 18, no en el 18, pero sí, creo que sí, ya en 2018 los preparativos estaban en pleno auge. Bueno, miren, Zelensky se enteró de esto no una semana antes. La CIA le informó a Zelensky sobre esto en el otoño de 2021. Tuvo prácticamente medio año para prepararse, le dieron recomendaciones sobre lo que debía hacer, él las ignoró todas, no se enteró de esto una semana antes, para entonces ya todo estaba claro al 200%, ni hablar de un día antes. Le advirtieron de la guerra y que se preparara. Él se negó a evacuar para evitar el pánico. ¿Saben lo que ocurrió el 24 en Ucrania y Kiev? Jamás vi algo igual y si Dios quiere, no lo veré de nuevo. No fue solo pánico, esa palabra no es adecuada, fue increíble. ¿Cuál es la diferencia? Pregúntenle a Denise, ¿por qué Europa cierra los ojos ante el TCC? Gracias. Algo está sucediendo en su territorio. Uno. Segundo, no pueden dar dinero para la guerra y decir vamos, vamos, y al mismo tiempo estar en contra de los centros de reclutamiento. Eso les conviene, eso les conviene, eso les ayuda, es su tarea, su objetivo. Mientras Ucrania luche y no Europa contra Putin, se necesitan los centros de reclutamiento. Mañana se requerirá otra cosa. Zelensky, por favor, te daremos dinero, solo resiste. Otra pregunta, Denise, ¿cuándo esperan nuevo contenido de ti? Yo también, por cierto, escuché sobre eso, sobre la difusión de información sobre armas nucleares y su mantenimiento. Comenzaron las conversaciones sobre que Ucrania es el único país en el mundo. Bueno, así es probablemente que voluntariamente entregó sus armas nucleares a principios de los años 90. Como resultado de esto, el muy discutido, probablemente hasta el cansancio, Memorándum de Budapest, que hasta ahora todos siguen discutiendo. Tengo una pregunta quizá algo distinta. ¿Cuáles deberían ser las garantías de seguridad en su opinión, Denise? Supongamos, por ejemplo, que usted, como presidente, está considerando este tema de las garantías de seguridad. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las garantías de seguridad más óptimas para Ucrania hoy en día? Muchos creían que el Memorándum de Budapest era una garantía sólida, ya que los estadounidenses y Rusia la ofrecían, pero esas garantías no sirvieron de mucho. ¿Cómo deben ser y por qué se habla tanto? Siempre que vengo a tu programa me hacen esta pregunta y la respondo igual. Solo lo dicen para venderle algo a la gente. Estas son las que propone Trump, hay que firmarlas, no importa lo que esté escrito ahí, y eso es lo que él propone. La ayuda militar financiera no cambiará que nadie pelee por Ucrania si Rusia ataca, igual que ahora o al inicio de la guerra. En realidad, así ha sido estos 4 años. Bueno, lo proponen, perfecto, firmamos. Eso no va a salvarnos. Y nada nos va a salvar. ¿Y qué tanto cree usted en general que, por ejemplo, hipotéticamente hablando, si se hubieran firmado acuerdos de paz, si se hubiera firmado uno, mire esto, Putin se tranquilizaría con eso y después de, bueno, digamos, una especie de pausa,
Sí, no volvería a reanudar esta llamada operación militar especial, no continuaría él la guerra. Gracias. Creo que el objetivo de Putin es controlar toda Ucrania. ¿Cómo se gobierna un país tan grande? ¿Cómo gobernaría Putin en Leópolis o Ternópil? ¿Y cómo gobernaba la Unión Soviética? No, bueno, hay que poner a un Gauleiter. Los pueblos deben obedecerle. ¿Eso es lo que se acostumbra? Eso se convertirá en una guerra de guerrillas. Él no lo necesita, solo le va a perjudicar y lo entiende perfectamente. También lo pensé, así son las cosas. ¿Cómo es posible que él no pueda con eso? Bueno, No, eso no va a pasar. aquí tienes el ejemplo de la Unión Soviética, eso dice mucho. Parece que sí. ¿Cómo imaginar que Tayikistán y Turkmenistán eran un solo país gobernado por la URSS? Está claro que ahí tenían su propio gobierno y todo eso y toda esa tierra y todo eso se entiende. Sin embargo, era un solo país y todo estaba controlado. Bueno, Solo a través de los Gauleiters, solo a través de los Gauleiters. Y por cierto, The Guardian escribió, y hoy me citaste sobre Zaluzhny, ahí mismo decía que Putin planeaba poner a Muraev como Gauleiter en Ucrania. ¿Sabías eso? no lo había escuchado, pero lo de Muraev es cierto. Pues sí, Eso está escrito en ese artículo. el presidente que Putin más desearía ahora probablemente sea Ucrania. Uno de ellos. Así es, pero quiero decirles, ustedes preguntaron antes, ¿Putin avanzará? Avanzará, por supuesto. Si seguimos viviendo como hoy y ayer, claro que irá. Si seguimos como hasta ahora, ninguna garantía, ni la de Trump o el Congreso, protegerá a Ucrania. Solo una economía fuerte y la integración en una economía mundial libre y poderosa, junto con libertades para la gente, protegerán a Ucrania. Economía fuerte, libre y para la gente. Denis, es lo mismo. Economía fuerte, libre y libertad para la gente. Pues sí, o sea, si esa es la única oportunidad para que Ucrania sobreviva como Estado, ¿cuál crees que es el mensaje principal, lo más importante que hay que hacer hoy para que eso suceda, si es posible? Bueno, lo principal ya se los dije. Y detrás de eso hay una lista de reformas en las que hay que profundizar por separado. En términos generales, debemos vivir según las reglas estadounidenses. Propongo usar su constitución como base y adaptarla para Ucrania. No estoy bromeando ahora, y créame, no lo digo solo para adornar mis palabras o para hacer un show. Realmente lo pienso así. Si Ucrania no vive como vivía antes la civilización occidental, basada en estos valores, no tenemos ninguna oportunidad. Y si la economía no está en primer plano, una verdadera economía de mercado, un verdadero capitalismo, Bueno, ya te escribieron, entonces propones que nos dobleguemos ante los gringos. no sé qué significa eso. Honestamente, Pero tú lo dijiste. Escribo que Muraev es agente en Rusia, pero no lo he escuchado. No, bueno, ahora le dicen a Denis que si Denis dijo que hay que seguir el camino estadounidense, se refiere al desarrollo de la economía, al desarrollo de la sociedad y que hay que ir a negociar con los estadounidenses. O no sé, bueno, escribieron que así es. Entonces, ¿qué significa? Que debemos perder nuestra independencia, perderlo todo y someternos a los estadounidenses. No sé cómo responder a esa pregunta. no dije eso ni les dije eso. No vamos a discutir fantasías. Entreguemos el territorio de Estados Unidos porque no lo necesitamos. Eso quería decir, ¿y para qué quiere Estados Unidos el territorio de Ucrania? Ahorita dije que quería. Esa era una buena pregunta, la encontré, pero mientras ustedes hablaban también en ucraniano, si es en ucraniano, la salto porque no quiero sonar tonta, por así decirlo, hablando en ucraniano. ¿Y qué? ¿Le sale bien? ¿Me estás tomando el pelo? No, usted ya ha leído varias veces. Si algo estuviera mal, Yo se lo habría dicho. Escuche y pregunte, lo encontré con Denise. ¿Por qué en Europa apoyan a Ucrania pero no protestan contra la guerra, el TCC ni por la libertad de expresión allá? ¿Por qué la gente en el extranjero no ayuda a los suyos? este es un tema que, por cierto, es muy importante e interesante. Es una lástima que lo toquemos al final, solo que ustedes saben, ahora pasó una ola de estas manifestaciones en honor al aniversario de la guerra en diferentes partes del mundo. Y en Estados Unidos y en Canadá probablemente hubo, y en Europa también hubo, ellos. Vi en Tel Aviv ayer. Sí, por cierto, ahí habló Reznikov, dijo alguna tontería ahí sobre cómo vencer a Rusia en Tel Aviv, Reznikov. Y esas son peleas. Deberían haberle lanzado tomates. Vi el video, pero ese no es el punto. Aunque también en esto salen personas con banderas ucranianas con una actitud agresiva.
Creo que la mayoría de esas manifestaciones son pagadas y nadie sabe por qué están ahí. ¿Por Ucrania? ¿Qué significa estar por Ucrania? Si es por Zelensky, no es lo mismo. Estar por Ucrania es estar contra la guerra, por la libertad y las elecciones, pero ellos solo apoyan a Zelensky. No lo veo distinto, la gente me escribe cosas feas y reviso su cuenta. En su biografía dice, mitad ucraniano, mitad estadounidense, ya es medio estadounidense. Y él va a ver esas manifestaciones por alguna razón con máscara y me escribe, te compraron por rublos, claro, sin ningún argumento ni prueba, te compraron por rublos, eso. Sigo viendo su página y ahí tiene un video poderoso del discurso de Zelensky. Buena pregunta, si Zelensky lo hace bien y eres tan guapo, ¿por qué no estás en el frente? ¿Quién sería yo si estuviera al aire con ustedes diciendo hasta la victoria, mandarlos a Moscú y yo en Miami? Bueno, dirían que soy un tipo inmoral y todos esos son personas inmorales. Cuando te les acercas y les haces preguntas, les planteas algo. En esas manifestaciones hacen esto mis oponentes y la esposa de Shari. Con ella tengo un conflicto, pero a él lo desprecio. Ella se me acercó a preguntar y me enviaron esos videos. ¿Qué es Aria? No sé. Shari. Shari. Ah, Shari, ajá. Sí, su esposa y ellos con agresividad. Me mandaron más videos y otros se acercaban. Yo hago preguntas en los comentarios, pero no responden. Son personas completamente inmorales, ¿no? Son personas que de verdad no entiendo cómo pueden ser así. Gracias, Denise. Propongo hacer una pausa. Literalmente por poco tiempo tenemos una llamada telefónica. Si Denise pasa... No podremos contestarla. Siempre estoy a favor. Buenos días, está al aire. ¿Cómo se llama? Buenos días, me llamo Mijail. Por favor, Mijail. Tengo una pregunta, aunque ni siquiera sé si se puede llamar pregunta, pero de todos modos no creo en esencia, humanamente, no creo que Zelensky no supiera que iba a empezar la guerra. Estoy seguro de que lo sabía, simplemente actuó a favor de todas las fuerzas, digamos, que en general querían esta guerra y la provocaron. Sí, porque incluso si tomamos en cuenta las declaraciones que hicieron los líderes occidentales, digamos Angela Merkel y otros, ellos decían que necesitábamos los acuerdos de Minsk para darle la oportunidad a Ucrania de prepararse para la guerra, y la preparación estaba en marcha. Eso lo escribían los canales de Telegram y otros medios. Bueno, así es. Había información de diversas fuentes de que se estaban construyendo cosas, y ahora vemos que se construyeron todo tipo de instalaciones fortificadas para recibir, como se dice, a las tropas. Pero Putin no se preparó para esta guerra, de lo contrario no habría entrado al territorio de Ucrania, un territorio tan grande. En total creo que al inicio de la guerra él tenía 780,000 personas. Según las teorías, esa cantidad es muy pequeña para ocupar un territorio tan grande. Gracias. Bueno, Mijail se perdió, creo, el principio, así lo entendí, es un oyente habitual, se perdió el inicio del programa. Ya expliqué por qué eso es poco, por qué le salió bien, porque él sabía que entregarían esos territorios y solo necesitaba controlarlos, no capturarlos. Primero eso. Segundo, Ucrania se preparaba para la fortificación. Mijail, sinceramente, sin ofender, no entiendes nada de esto. Zaluzny dijo, no me dejaron preparar a Ucrania para la guerra. ¿Qué fortificaciones mencionas? No hay y no hubo ninguna fortificación. Ahí se construyó algo durante la guerra. Putin no se estaba preparando, pero esa es una declaración realmente única. Putin debía comenzar esta guerra. No debía, sino que la planeaba en 2020, en el verano de 2020. Sí, también lo escuché mucho. Yo lo sé con certeza. Así que eso de que lo publicaron los canales de Telegram, eso, disculpa, no es un argumento. Cualquier servicio de inteligencia o patrocinador puede crear 20 de esos inflarles suscriptores y publicar lo que quiera. Eso ocurre hoy en Ucrania y Rusia. No es un argumento. Tengo dos preguntas bastante delicadas. Una ya te la han hecho antes y se repite de alguna forma. ¿Por qué dices que en Europa apoyan a Ucrania pero no protestan contra la guerra, el TCC y por la libertad de expresión en Ucrania? Como que no respondiste todo. ¿Por qué la gente en el extranjero no quiere ayudar a su propia gente? Esas son personas inmorales que se ponen banderas ucranianas, el escudo de Ucrania, dicen que están a favor de Ucrania, pero en realidad no están a favor de Ucrania. Ellos están cómodos en Europa y Estados Unidos y algunos están ahí por dinero, otros para mostrarse como diciendo, bueno, no soy una mala persona, miren cómo apoyo a Ucrania.
Eso es completamente inmoral. Ellos están ahí por Zelensky, recalco, no por Ucrania. Quiero hacerte una pregunta que surge muy a menudo. Me parece que es eterna, así como la cuestión judía es eterna, también lo es esta. Ahora no estoy expresando ninguna opinión, no tengo ninguna relación con esa cuestión. Denis, quiero enfatizar eso. Por lo que se dice sobre la realidad ucraniana hoy y en el pasado, Ucrania provocó la guerra por parte de Rusia y es completamente culpable de ello. Seguro lo has escuchado, pero nunca te preguntamos al respecto. Bueno, 1000 veces lo digo, Ucrania no provocó. ¿Cómo podría Ucrania provocar la guerra? ¿Ucrania actuó de manera incorrecta? Sí, por cierto, lo que dijo Mijail, quien llamó, que Angela Merkel admitió, estábamos preparando a Ucrania, pues también Poroshenko dijo algo así. ¿Por qué? Porque no querían quedar mal, como diciendo, miren, realmente queríamos llegar a un acuerdo con Putin. Cuando Putin atacó, ellos salieron y dijeron, sí, en realidad nos estábamos preparando. Es una total vergüenza. Entonces, si digo esto ahora, ¿Putin es un héroe? No se debía atacar, en ningún caso. ¿Toda Ucrania llevaba bien su política? Pues claro que no. Si la hubiera llevado bien, esto no habría pasado hoy. Continuará, creo. En realidad, Denise, el problema también es que la gente solo escucha lo que dices sobre Zelensky y hablas poco sobre Putin. Sí, y creo que hay que enfatizarlo más. Después de todo, ¿quién tomó esa decisión, sí, sobre la invasión a gran escala? Pero contigo resulta que sí, Putin está claro, pero no vamos a discutir eso sino a Zelensky. Por eso la gente lo percibe así y piensa que ustedes en su mayoría no. Que eso lo hagan Kurbanova y Tsimbaliuk. ¿Quién es? ¿Por qué no quieres, Denise? No soy propagandista, me importa el éxito de Ucrania, no criticar a Putin, aunque lo haga. Desde el inicio de la guerra declaré mi postura y salí al aire. ¿Sí? La gente se conecta como por partes. Sí, por ejemplo, alguien hoy sobre ti, digo en general, alguien hoy pudo haberse enterado de ti. Él escuchará nuestra transmisión y pensará que en su mayoría estás del lado de Putin. Sí, Putin tiene la culpa, pero yo... Nunca habría... Dicho eso, Zelensky es el principal enemigo. Zelensky es el único que no quiere que termine la guerra. Nunca oí eso de Denise. No digo que Denise haya dicho eso. Naturalmente digo que la gente puede tener esa impresión. Denise puede dar esa impresión por algunos problemas personales. Interesante. Ahora quiero trazar de nuevo un paralelo, aunque indirecto, entre Denis Elisevich y Gennady Balashov. Nunca oí eso de Gennady y transmitimos mucho juntos. Él criticaba al gobierno de Ucrania, pero nunca escuché ni de Denis ni de Gennady que dijeran una sola palabra buena sobre el presidente ruso. Y yo tal vez me perdí de algo. Bueno, entonces tú estabas haciendo otra cosa. Podría escribírmelo en la frente. Estoy en contra de Putin, ¿entienden? No juego a ese juego de justificarme. Soy ciudadano de Ucrania e influyo en mi país. No me enfocaré en Putin este quinto año porque Zelensky no busca terminar la guerra. Solo hablaremos de Putin cuando Zelensky quiera la paz y si Putin se opone. Hoy Zelensky es el principal obstáculo para la paz. Hoy Ucrania está perdiendo, eso es un hecho comprobable, lamentablemente para muchos, incluso para mí. Como dices, es un hecho absolutamente comprobable que Zelensky no quiere que la guerra termine, pero ¿cuál es ese hecho absolutamente comprobable? ¿De que él no quiere que la guerra termine? ¿En qué se basa esto? Tanto en declaraciones públicas como en información no pública, pero aquí la información pública es suficiente, la pública es suficiente. Gracias. Bueno, esto otra vez, sí. De nuevo, si discuten, digan que esto se basa en que Zelensky no quiere entregar la región de Donetsk sin pelear. Gracias. O sea, ¿es mejor entregarla luchando? No. Lo que quiero decir es que nadie está proponiendo una alternativa. Le piden que retire las tropas. ¿Qué pasará después? Pues ya veremos. No seremos nosotros quienes veamos. Trump propone un plan de acción claro. Lo repito, nosotros no lo vemos. Ese plan de acción claro, por ejemplo, no lo vemos. Quizá exista o se discuta en algún lugar, ya lo mencionamos en este programa. ¿Cuál es su propuesta? ¿Vamos a criticar a Putin? Bueno, vamos a criticar a Putin. No, pues porque el desgraciado atacó a Ucrania. ¿No es dictador?
¿Qué tiene que ver criticar a Putin aquí? Simplemente estamos diciendo que, pues, culpar de todo a Zelensky también es algo extraño. Nunca he dicho que Zelensky sea responsable de todo. Zelensky es el culpable de todo ahora. Putin quiere terminar la guerra, pero Zelensky no. No, Putin no quiere terminar la guerra. Entonces Putin ya no quiere acabar la guerra tampoco. Denis habló de esto, que ni Putin ni Zelensky quieren terminar la guerra. Lo hemos dicho muchas veces en el programa. ¿Lo digo bien, Denis? Si tengo que justificarme por cada palabra, eso no es para mí. Mi postura ya está clara. Putin y Zelensky no quieren que termine la guerra, pero solo para Putin el fin de la guerra no significa perder el poder, mientras que para Zelensky sí significa perder el poder, y por eso Zelensky se aferra, eso es todo. El que sí quiere el fin de la guerra es Trump. Trump sí lo quiere, seguro. Siempre he dicho que se pueden trazar paralelismos. Eso quería decir. ¿Cómo exigir compromiso a quien va ganando? Si yo fuera Putin, con el poder de Rusia y ganando, ¿qué haría? Bueno, ¿por qué? Un buen tipo debería salir y decir, saben, yo estaba equivocado, vamos a llegar a un acuerdo, hice muchas cosas mal, estaba equivocado, pero eso solo los ingenuos pueden sentarse y pensar así cuando ven nuestros programas. Yo no me dirijo a ellos. Bueno, sí, por cierto, sobre que Trump es el único que quiere que termine la guerra, me parece que lo has repetido 1 millón de veces. No sé si te parece interesante o no, pero ¿cuál es, desde tu punto de vista, la diferencia entre el antisemitismo y la rusofobia? Es una pregunta extraña, pero ambas son discriminación. Hasta donde sé, todos conocen el antisemitismo, pero la rusofobia puede interpretarse y verse de varias formas. ¿A qué te refieres? El antisemitismo es por motivos nacionales y la rusofobia es, ellos hicieron algo malo, lo que causó esa rusofobia, ¿cierto? Bueno, sin duda, Si es por el pasaporte, lo otro es por los actos. bueno, pregúntenle a Denise, bueno, piden invitarte junto con Panasenkov, ¿por qué empezaron a bombardear Donetsk en enero de 2022? Alto, alto. No hay nada escrito, Denise. ¿Entendido? Entiendo, gracias, Denise. Bueno, piden, Aquí preguntan por qué ellos empezaron a bombardear primero Donbass una semana antes de la operación militar especial. Sí, Ucrania, la operación militar especial, Ucrania se bombardeaba a sí misma. Vamos a hablar del manual de Solovyov, ya está obsoleto, me sorprende esa gente, parecen tontos o bots. Denise, un segundo más. ¿Por qué Denise dice que Trump no puede presionar tanto a Zelensky porque eso lo alinearía con Putin? Esa es la pregunta. Al mismo tiempo, Trump presiona públicamente a Zelensky y públicamente sanciona a Rusia. Pregunten a Denise cómo evalúa esto. ¿En qué momento Trump presiona públicamente a Zelensky? Pues no lo sé. Trump no presiona públicamente a Zelensky, pero sí lo hace mucho en privado, lo sé con certeza. ¿Y qué significa presionar en privado y no presionar en público, Denise? Bueno, En privado, lo presionan por las elecciones y el fin de la guerra. Tuvo una conversación muy desagradable con él en Mar-a-Lago en su último encuentro. Eso es todo. Siempre se envían señales, igual que con Yermak. Las acciones de la NABU parecen no ser públicas. Públicamente. Trump incluso probablemente presiona más a Putin que a Zelensky. Bueno, ¿qué ha dicho de malo sobre Zelensky en los últimos 3 meses? ¿Le puso algún ultimátum, condiciones? No, no lo hizo. por cierto, hoy en día la manera en que Trump se comunica con Zelensky es mucho más suave que antes. Sí, Es táctica predefinida, sí. pero yo quería preguntarte por qué. Ya lo conté. La primera razón es no apoyar públicamente a Putin. La segunda, siendo honestos, es que conviene que Rusia se debilite, aunque no estoy seguro de que realmente ocurra. Rusia está ocupada en algo, gastando recursos de forma no constructiva. En principio, eso le conviene a todos, pero Trump aquí tiene consideraciones humanitarias, terminar la guerra, además de promesas y así sucesivamente. ¿Por qué los rusos aman a su presidente y los ucranianos odian al suyo?
Subtítulos por Dima Torzok. Todavía no les lavan el cerebro. Muchos dicen que Zelensky tiene apoyo, pero en realidad solo un 10% lo quiere. Si creen que Putin tiene el 90%, están equivocados. En dictaduras aparentan que todos aman al presidente. ¿Entienden la situación? Ahí en el papel. La guerra, Denise, todos esperan que termine la guerra. Bueno, muchos esperan, no todos, probablemente muchos. La guerra acabará este año, no hay recursos para seguirla, pero si Zelensky se obstina, antes del final aumentará la matanza y Ucrania perderá más. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, claro, entiendes. Mira, ayer hubo un bombardeo fuerte en Ucrania, en Kiev en particular. Me desperté, lo vi todo en la noche, pero vi aún más en la mañana. Bueno, miren qué bombardeos, edificios residenciales, la gente pierde sus casas, ¿no? Sus vidas. ¿Cómo se puede seguir así? ¿Cómo se puede seguir así? Y entonces, volviendo al tocayo sobre Putin, bueno, ¿qué constructivo hay en insultar a Putin? ¿Entiendes? Putin seguirá siendo presidente por un par de años más. Rusia no va a irse. ¿Debemos negociar con ella o no? Esa es la cuestión. Si no es necesario, entonces no. Y te explicaré por qué, porque cuando todo esto comenzó en el año 22, sí, ese fue el hilo delgado. ¿Quién atacó a quién se volvió confuso desde el inicio? Nosotros desde el primer día, sí. ¿Para quién? ¿Para quién? Para la gente. Pero no conozco a nadie que crea que Ucrania atacó a Rusia. No, ahora dijiste correctamente que ¿de verdad alguien piensa que los ucranianos se bombardeaban a sí mismos? Mucha gente en Rusia aún lo cree así. Ellos todavía creen que los proyectiles solo caen en objetivos militares, pero de ninguna manera en la infraestructura civil. Y lo que está pasando allí hoy, digamos, la gente se está congelando de frío. Bueno, ¿y qué? ¿Qué esperaban? Dicen encogiéndose de hombros. La gente, bueno, ¿qué esperaban? Bueno, claro, hay que ejercer cierta presión, hay que ganar y de eso se trata de la victoria y la derrota. Y en Rusia esto es muy popular hoy en día y muchísima gente cree que en realidad la guerra no la empezó Putin. Y usted lo sabe bien, Denise. Ellos están 100% seguros de que la guerra la empezó Ucrania. Bueno, gracias a la OTAN. Hoy en Rusia está luchando la OTAN. De esto está segura muchísima gente. Debe decirse quién, qué y por qué en cada transmisión. Entonces usted dice, ¿qué hago? Me pongo una etiqueta, tal vez habría que hacerlo. Si quieren convencer a los rusos que escriben eso, solo les deseo suerte. No voy a participar en eso. Hay quienes lo hacen por dinero, profesionalmente. Estoy absolutamente seguro de que ustedes no convencerán a nadie y es una pérdida de tiempo. Ese no es mi objetivo. ¿Cree que eso es propaganda? Pura propaganda, lavado de cerebro, bots, y yo no voy a hacerlo. Putin no inició esta guerra. Eso es lo que nos dices ahora y no entiendo, Denis, no es así exactamente. Yo solo le estoy preguntando a Denis. ¿Entonces crees que no fue Putin quien empezó la guerra? Denis nunca dijo eso. Denis, ¿puedes decirme por qué? ¿Por qué Ucrania no se desarrolló de forma autónoma y neutral, sino que se acercó a Europa y de alguna manera provocaba a Rusia? Si puedes responder esa pregunta. Sí, ya no sé qué preguntar. Si me dicen que Putin no inició la guerra, que así soy. No, ustedes dicen que hablar de Putin iniciando la guerra es propaganda. No, Denis, tengo la impresión de que no escuchas lo que dice Denis Yelisevich. Bueno. Entonces mejor hagámoslo así. No dije eso, más bien lo que mencionas hace que la gente se emocione, pero quiero decir otra cosa. Mira, Denise, acaban de preguntar por qué Ucrania no se desarrolló de forma autónoma y neutral, sino que se acercó a Europa. Si puedo hacer esa pregunta, te la hago. Ucrania nunca avanzó hacia Europa, solo lo decían en papel que íbamos hacia la OTAN y Europa. Cuando te mueves hacia Europa, no puedes reprimir la libertad de expresión. Cuando te mueves hacia Europa, no puedes ponerle trabas a los negocios. Cuando te mueves hacia Europa, no puedes tener corrupción de ese tamaño. Cuando los primeros líderes del país roban abiertamente, ¿entiendes? No puedes controlar la corte, tenerla a tu disposición. No es posible que en un país de 35 millones, el más grande de Europa, no tengamos mercado de valores. ¿Qué camino es ese? Europa creó este caos de corrupción, un país y territorio corruptos donde solo los funcionarios se beneficiaban. Todavía tengo tiempo de hacerte otra pregunta.
Recientemente tuviste una transmisión en vivo de la que te fuiste, fue muy corta. Solo te voy a preguntar, no todos lo saben, aunque muchos sí que te fuiste. ¿Puedo preguntar por qué te fuiste? No, bueno, ahí empezó eso de cierra la boca, ya saben, cierra la boca, eres un traidor. ¿Para qué seguir, eh? Sí, justo como en el show de Solovyov, Denise, también dicen cállate. Es igual, en Ucrania hay muchos así. Fue con una tarea clara, si es ese tipo de persona, no vale la pena prestarle atención. La verdad no sé quién es. Cuando lo vi por su aspecto no supe quién era. Fue ministro de Política Social en Ucrania durante el gobierno de Groisman bajo Poroshenko. Dicen que Denise y yo somos el policía bueno y malo, pero no es así. Denise Mansar solo hace preguntas a Denise Elisevich y otros. O sea, no creo que alguien sea el malo. No soy el policía malo. Si apoyara a Putin, lo diría abiertamente. No me habría ido a Estados Unidos, sino a Rusia. No habría ayudado al ejército ucraniano ni viviría en Ucrania. Trabajaría en reformas para Rusia. Para mí es insultante. No, Denise, entiéndame, no digo que usted apoye a Putin. Pero la gente lo va a entender así. Por eso lo digo, la gente lo entiende así, justo de eso estoy hablando, que la gente lo entiende así. Nadie escribió eso, solo tú lo entendiste así. No, sí lo escriben, como que comentarios, tú mismo los lees, ¿verdad? No, yo veo quién es traidor y quién no lo es. Alguien dijo que Yeliseyevich apoya a Putin. No, sobre la traición, eso lo escriben seguido. Apenas comenzaron a hablar de eso, justo aquí. De inmediato lo escribieron. Bueno, sí, Denise Elisevich, Denise. Bueno, primero que nada, muchas gracias por hoy. Definitivamente no quiero que tú, ¿cómo decirlo? Bueno, que te pongas nervioso o te irrites. Porque mi tarea, por ejemplo, la nuestra, es que te escuche la mayor cantidad de gente posible. Y cuando vienes a Radio Vera, aquí, pues el programa pasado lo vieron 30,000 personas. Sí, de verdad. Digámoslo así, nos critican porque repetimos lo mismo en cada programa y estoy de acuerdo. En cada programa hablamos casi de los mismos temas y a veces hasta repetimos preguntas. Quisiera que fuera más animado para nosotros. Por eso a veces tomo una posición, no es que esté del lado de alguien, sino para que todo sea pues un poco más claro al final de cuentas, pues quién está con quién y de qué se trata, ¿no? Tal vez para que sea más claro, no necesariamente más intenso. De ninguna manera, Denise, no piense que lo estoy acusando de ser partidario de Putin, de ninguna manera. Lo dije desde el principio y lo digo ahora, que eso absolutamente no es así. Lo único que me pude permitir es que realmente alguien podría haberse llevado esa impresión. Especialmente para quienes se unieron recientemente. Sí sacaron algo de contexto y así, solo hablo de eso. No piensen eso en ningún caso. Si alguien piensa así, es un idiota y que le vaya bien. Solo puedo decir eso. No soy un niño. No voy a estar cambiando de programa, conductores o canal. Chicos, estoy en contra de Putin. Bueno, no vayan a pensar mal. No, no es así, claro. Denise, está bien, Denise, digamos que algunos invitados ucranianos, sí, estos expertos, entre comillas, ellos piensan así, no se puede evitar. Gracias. Piensan así porque trabajan para Zelensky. Esa es su tarea. Necesitan hacer de mí un enemigo para que no se distraigan con sus jefes. Ellos están trabajando, pero a mí me interesa el éxito de Ucrania. Criticar a Putin no ayuda. Se necesita algo constructivo. En el 5º año de la guerra lo critiqué, revisen mi canal. El 1º o 2º mes también lo hice. Mientras sea una guerra existencial, no he tocado a Zelensky en mis videos. Hoy es el 2º día del 5º año de la guerra. ¿De qué Putin hablamos si los amigos de Zelensky ya aparecen en el informe al Congreso estadounidense? ¿Lo vieron? El amigo del socio comercial de Zelensky robó $112 millones, pero seguimos hablando de Putin. Eso es tarea de los Kurbanov, los Simbaliuk y los demás mencionados. Alexander traía gente a mi programa, incluso el exministro. Su objetivo es distraer y evitar que se hable de esto. Seguro que culpan a Putin, ¿no? Denise, quiero preguntarte, dicen, pregunten lo último a Denise, por favor, ya se los pedí varias veces. Zelensky no abrirá la frontera antes de las elecciones para ganar popularidad. No, él lo hará antes de las elecciones. Nos faltó discutir un tema. Úrsula le dijo en Kiev que Ucrania no tendrá fecha para entrar a la Unión Europea.
Eso le arruinó los planes y fue un golpe fuerte para la continuación de la guerra. Creo que lo convenció aún más de seguir con ella. Eso elimina sus opciones electorales. Solo puede tirar alguna dádiva de $10 y disolver los TCC. Castigar ejemplarmente y en público a todos. Él esperaba que los aceptaran en la Unión Europea en 2027 para usarlo en las elecciones y mencionó que no sería público. Ese era el acuerdo. Él afirmó que retiraría las tropas de Donbass si Ucrania era aceptada en la Unión Europea en 2027 y pudiera anunciar esa fecha, pero se lo negaron públicamente. Sí, realmente no tocamos ese tema. Es un punto muy importante. Denise, muchas gracias. Quiero decir que una cosa es que nosotros te esperamos y otra cosa es esta audiencia que viene. Me interesa saber en Radio Vera, desde tu punto de vista, ¿viene la misma audiencia que tienes tú o es un poco diferente? No, es diferente, no puede ser igual. Su canal lleva tiempo funcionando y varios invitados, ¿verdad? Gracias. Me parece que ahora tenemos mucha gente de tu audiencia. Puedo juzgarlo por la cantidad de personas que vienen, que te esperan y que escriben comentarios. Gracias. Yanis, Por cierto, anteayer YouTube se equivocó. Hubo una falla y escribieron que ibas a estar tú y no la persona que realmente estaba ahí. María Maxakova y Yuri Mamin. No tienes idea. Pensé que empezaron a destrozar el chat, porque ¿dónde está Elisevich? ¿Dónde está Denis? Ustedes prometieron, idiotas, y así sucesivamente. Aquí también está gran parte de tu audiencia. Gracias de nuevo, seguimos en contacto. Gracias, Denis, gracias.